Por tanto, siguiendo por aquí con esta perraquilla que tengo, pasaríamos a ver pues las dos prácticas que nos quedarían, que serían la práctica número 4 y la práctica número 5. Para las tres anteriores, por si alguien no lo ha visto todavía, espero que no sea el caso, pues tenéis los vídeos explicando cómo se hacían las tres prácticas anteriores y por lo tanto podéis consultarlo ahí a la hora de hacer las prácticas y a la hora de trabajarlas. Y en el caso de la práctica número 4, que sería la que vamos a ver ahora, sería un mapa de los paisajes agrarios de España. Fijaros, la primera era sobre la primera práctica que vimos en el otro vídeo, en el anterior vídeo, era una práctica sobre los tipos de propiedad agraria, sobre todo los latifundios y los minifundios. Con dos preguntas muy fáciles diciendo las provincias, donde había más latifundios y donde había más minifundios, y luego otra pregunta relacionando las causas y las consecuencias de que existiera esa división minifundios-latifundios en el caso de España. Por otro lado, estaba la segunda práctica y la tercera práctica, que eran prácticas sobre dónde estaba sobre todo el regadío en España, relacionándolo con los climas y con los cursos fluviales o los ríos. También bastante sencillitas y nada largas, sino que eran bastante cortitas a la hora de hacerlas. Y luego nos quedarían estas dos últimas prácticas que irían también sobre el tema de los paisajes agrarios de España. Si recordáis, en el tema 8 os puse el último apartado que eran los paisajes agrarios de España. Y ese último apartado estaba pensado sobre todo a la idea de que luego pudierais hacer estas prácticas. Porque tanto la práctica 4 como la práctica 5 nos muestran los diferentes tipos de paisajes agrarios y nos piden una serie de cosas sobre esos paisajes agrarios. Y también son bastante sencillas y encima, como hicimos el examen la semana pasada, y que encima salió este tema, pues espero que el tema 8, pues que a alguno le pueda refrescar la memoria y se pueda acordar. Fijaros que si nosotros vemos la leyenda del mapa, nos salen los principales paisajes agrarios, que sobre todo, si os acordáis, estaban relacionados con el clima. ¿Habéis visto cómo mira la perrilla? Qué bonita. Es muy re bonita. Pero sobre todo está mirando a su ama. A la chica, a mi chica, a la perra de mi chica, mira a mi chica. Sí, no penséis cosas raras. Y... por favor, Belinda, no me beses ahí, que me vas a pegar el perravirus ese que tienes ahí. Y luego, en el caso este, pues si vemos la leyenda, ¿vale?, que os señalo aquí con la flechita, pues nos aparecen los diferentes paisajes agrarios de España. La España húmeda, que sería el que vimos como España atlántica, la montaña húmeda, que básicamente sería el dominio agrario de montaña, el interior, que se referiría al Mediterráneo de interior, Mediterráneo cálido, que sería sobre todo el litoral y la zona del seco subdesértico, y luego el canario. Y si veis entre paréntesis, nos ponen las actividades agrarias más importantes. Si predomina la ganadería, la explotación forestal, la agricultura, el tipo de agricultura si es de secano o de regadío. Creo que vamos a dejar aquí a mi Linda un ratillo, que creo que ya está un poco cansada de dar clases. Y además estoy haciendo ahí... van a llamar a los servicios perrales porque estoy ahí utilizando a mi perra, explotándola para dar las clases conmigo. No sé si eso está permitido, y menos en estado de alarma. En primer lugar, el primer apartado de la práctica 4 nos pide... ¿cómo sería de perro alarma? Nos pide el apartado A que digamos el nombre de las comunidades autónomas donde se localizan los paisajes agrarios de la España húmeda, ganadera y forestal. Y luego nos dice que expliquemos algunas de las causas que lo provocan. Básicamente, si nosotros vemos la leyenda, serían las zonas que aparecen en el verde claro como España húmeda, que le digamos las comunidades autónomas que aparecen en ese color verde clarito, y que le digamos las causas por las que allí sobre todo predomina la ganadería y la explotación forestal. Básicamente las causas son los factores físicos, es decir, qué clima hay, qué relieve, qué tipo de vegetación existe y qué tipo de roca o litología existe en esas zonas. Primero las comunidades autónomas, y eso espero que vaya quedando bastante claro. Incluiríamos gran parte de Galicia, más al este Asturias, más hacia el este Cantabria, la comunidad autónoma del País Vasco, comunidad foral de Navarra, zona norte, aunque sea muy pequeña, de Aragón, zona mucho más pequeña de Cataluña, también una pequeña franja norte en la zona de Castilla y León, o Castilla y León,
y una pequeña porción de la zona de La Rioja. Nos dice que le digamos las comunidades autónomas, y esas comunidades autónomas os las he nombrado, que aparecen aquí en negrita, son las que acabo de decir: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla y León y La Rioja. Para que nos den la otra parte de la puntuación, las causas principales que provocan el predominio de la ganadería y la explotación forestal, ¿cuáles serían? Pues básicamente, si pensamos en la zona del mapa, joder, pensar y encima en cuarentena está la cosa complicada. Bueno, pues si miramos ahí, sobre todo estamos hablando de un tipo de clima, de un tipo de relieve y de un tipo de roca o litología. En cuanto al tipo de clima, ¿qué tipo de clima se daría en la zona del norte y noroeste peninsular? Pues espero que ya lo hayáis deducido, pero sobre todo se daría el clima oceánico o atlántico. Por lo tanto, le diríamos que en esas zonas el clima es oceánico-atlántico, y lo relacionaríamos también con el tipo de precipitaciones y temperaturas que se dan ahí. Precipitaciones abundantes y regulares, superiores a 800 milímetros al año, o litros por metro cuadrado año. Y también hablaríamos de las temperaturas, que las temperaturas también serían unas temperaturas suaves, con escasa amplitud térmica, donde en general los veranos son frescos y los inviernos moderados. No hace falta desarrollarle aquí los subtipos costero e interior en el caso del oceánico. Si alguien lo quiere poner, pues mira, no está de más. Además de eso, también habría que hablar del tipo de relieve. Es un relieve caracterizado por zonas montañosas y pequeñas llanuras, que sería donde sobre todo se podría desarrollar el tema del cultivo. Y sobre todo también el tipo de roca, que es muy importante, donde sobre todo predominan las rocas silíceas, aunque puede haber algunas cordilleras donde se den calizas, pero sobre todo rocas silíceas. Ese tipo de clima, ese tipo de relieve y ese tipo de litología son las que hacen que sean zonas no muy buenas para el cultivo, para actividades agrícolas, sino mejores para actividades ganaderas y forestales, como nos indica ahí en la zona de la España húmeda. Por lo tanto, nombramos las comunidades autónomas y hablamos de esas tres causas principales: el tipo de clima, que favorece los prados para el ganado; el tipo de relieve, que hace más difícil la agricultura; y el tipo de roca. También relacionándolo con los tipos de vegetación natural, que sería el bosque de hoja caduca o bosque caducifolio, con robles, hayas, pinos, eucaliptos, los dos últimos para la repoblación, que nos permiten conseguir madera bien para muebles o para pasta de papel. Bastante claro las provincias y luego, las comunidades autónomas, y luego las causas que provocan ese tipo de paisaje agrario en esa zona de la España húmeda. Posteriormente nos hacen otra pregunta, que sería la del apartado B. Y viene a decir lo mismo, pero sin necesidad de señalar en este caso la localización, las comunidades autónomas, como hacían en el apartado A. Que sería: explique los factores geográficos, fundamentalmente físicos, que condicionan la localización de los paisajes de la España mediterránea cálida. Aquí también tendríamos que ver dónde se localiza la España mediterránea cálida, que aparecería en el colorcito este de aquí, que sería, si no me equivoco, y voy a tener aquí compañía y ayuda, el colorcillo que aparece en la España mediterránea cálida, con la inestimable colaboración de mi chica. Azul clarito. Dicen por aquí que azul clarito, y vamos, en plena cuarentena no voy a negar yo tal cosa. El azul clarito, que correspondería a la España mediterránea cálida, que sería de fruta y hortalizas, hortofrutícola, y que se daría en la zona, por ejemplo, de buena parte de Andalucía, la zona de la depresión del Guadalquivir y la zona de la costa mediterránea, prácticamente toda la costa mediterránea, y también las Islas Baleares, donde podríamos incluir también Ceuta y Melilla. Fijaros que aquí no hay diferencia entre Mediterráneo marítimo y Mediterráneo seco subdesértico, sino que todo más o menos lo pone en la misma línea, y en este caso del mismo color. Y nos piden los factores. En el caso de los factores de esa España mediterránea cálida, hablaríamos del tipo de clima, igual que hemos hecho antes con la España húmeda o la España atlántica, del tipo de litología y del tipo de relieve. El tipo de clima, fundamentalmente hablaríamos del clima mediterráneo, litoral o marítimo. También podríamos hablar del Mediterráneo, de algunas zonas como las del sureste peninsular, con Mediterráneo seco, subdesértico, semiárido, que sería nuestro tipo de clima aquí en el sureste peninsular. Y hablaríamos de las precipitaciones y las temperaturas, con precipitaciones escasas e irregulares, siempre inferiores a 800 milímetros al año.